Hola a todos y a todas. En esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura Fundamentos de base de datos, específicamente con el tema número 4, el cual se refiere a la normalización. La competencia específica a desarrollar en este tema es: aplica el proceso de normalización al diseño de los esquemas de bases de datos para detectar anomalías y garantizar la integridad de la información. Tema 4.1. Conceptos básicos. La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se adoptó debido a que el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, obviamente era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos. Continuando con los conceptos básicos, ahora trabajaremos con el concepto grados de normalización. Existen básicamente 3 niveles de normalización, los cuales corresponden a primera forma normal, al cual abreviaremos como 1FN, segunda forma normal, 2FN y tercera forma normal, 3FN. Cada una de estas formas tiene propias reglas. Cuando una base de datos se confirma a un nivel, se considera normalizada en el nivel más alto de normalización. Puede llevar a un nivel de complejidad que pudiera ser evitado si estuviera en un nivel más bajo de normalización. Pues bien, en la diapositiva pasada mencionamos los grados de normalización. Ahora veremos una pequeña descripción de ellos. En cuanto a la primera forma normal, esta incluye la eliminación de todos los grupos repetidos. La segunda forma normal asegura que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de la llave primaria, la cual simbolizamos con las letras PK. Y la tercera forma normal elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave son dependientes de otras columnas que tampoco son llave. Subtema 4.2, primera forma normal. Y nos dice que una relación está en primera forma normal cuando todos sus atributos son atómicos. Una tabla está en primera forma normal si cumple con los siguientes puntos. Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, mínimos. También si la tabla contiene una clave primaria única, y también si esta clave primaria no contiene atributos nulos. También no debe existir variación en el número de columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave, es decir, por la dependencia funcional. Además debe existir una independencia del orden tanto en las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Y también una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. En realidad, esta forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Subtema 4.3. Dependencias funcionales y transitivas. Estas dependencias son consecuencia de la estructura de la base de datos y de los objetos del mundo real que describen, y no de los valores actualmente almacenados en cada relación. Por ejemplo, si tenemos una relación de vehículos en la que almacenamos, entre otros atributos, la cilindrada y el color, y en un determinado momento todos los vehículos con 2000 cc son de color rojo, no podremos afirmar que existe una dependencia entre el color y la cilindrada. Debemos suponer que esto es solo algo casual. Pues bien, la definición de este subtema es que sean X e Y subconjuntos de atributos de una relación, diremos que Y tiene una dependencia funcional de X o que X determina a Y, si cada valor de X tiene asociado siempre un único valor de Y. Existen diversos tipos de dependencias funcionales y transitivas. Por ejemplo, tenemos la dependencia funcional completa, la dependencia funcional elemental, así como la dependencia funcional trivial y también la dependencia funcional transitiva.
En cada una de estas diapositivas está la definición de manera detallada. Subtema 4.4, segunda forma normal. Y nos dice que, para que una base de datos sea segunda forma normal, primero debe ser, obviamente, primera forma normal. Y además, todas las columnas que forman parte de una clave candidata deben aportar información sobre la clave completa. En realidad, esta regla significa que en una relación solo se debe almacenar información sobre un tipo de entidad y se traduce en que los atributos que no aporten información directa sobre la clave principal deben almacenarse en una relación que esté separada. Básicamente, lo primero que necesitamos para aplicar esta forma normal es identificar las claves candidatas. Además, podemos elegir una clave principal, que abreviaremos como PK, lo cual ya habíamos visto con anterioridad, por sus iniciales de primary key. Pero esto es optativo. El modelo relacional no obliga a elegir una clave principal para cada relación, sino tan solo a la existencia de al menos una clave candidata. En este punto tendremos que determinar si la entidad necesita o no una llave primaria. Pues bien, la inexistencia de claves candidatas implica que la relación no cumple todas las normas para ser parte de una base de datos relacional, ya que la no existencia de claves implica la repetición de tuplas. En general, si no existe un candidato claro para la clave principal, crearemos una columna específica con ese propósito y de esta manera poder cumplir con la norma. Ahora veremos un ejemplo. En este caso vamos a tratar de guardar datos relacionados con la administración de un hotel. Nos planteamos un ejemplo que tiene un esquema de relación siguiente. Tiene una entidad que se llama ocupación y tiene los atributos número de cliente, nombre de cliente, número de habitación, precio noche, tipo de habitación y fecha de entrada. Lo primero que tenemos que hacer es buscar las posibles claves candidatas. En este caso solo existe una posibilidad, número de habitación y fecha de entrada. Recordemos que cualquier clave candidata debe identificar de forma unívoca una clave completa. En este caso, la clave completa es la ocupación de una habitación, que se define por dos parámetros, la habitación y la fecha de la ocupación. Es decir, dos ocupaciones son diferentes si cambian cualquiera de estos parámetros. La misma persona puede ocupar varias habitaciones al mismo tiempo, o la misma habitación durante varios días o en diferentes periodos de tiempo. Lo que no es posible es que varias personas ocupen la misma habitación al mismo tiempo, salvo que se trate de un acompañante, pero en este caso, solo una de las personas es la titular de la ocupación. El siguiente paso consiste en buscar columnas que no aporten información directa sobre la clave completa, la ocupación. En este caso, el precio por noche de la habitación y el tipo de habitación, es decir, si es doble o sencilla, no aportan información sobre la clave principal. En realidad, estos datos no son atributos de la ocupación de la habitación, sino obviamente de la propia habitación. El número de cliente y su nombre aportan datos sobre la ocupación, aunque no formen parte de la clave completa. Si lo expresamos en forma de dependencias, se ve muy claro. Los atributos número de habitación y fecha de entrada corresponden al número de cliente. Número de habitación y fecha de entrada corresponden también al nombre del cliente. El número de habitación corresponde al precio por noche y el número de habitación está relacionado con el tipo de habitación. El último paso consiste en extraer los atributos que no forman parte de la clave a otra relación. En nuestro ejemplo tendremos dos relaciones, una para las ocupaciones y otra para las habitaciones. En cuanto a ocupación tenemos número de cliente, nombre del cliente, número de habitación y fecha de entrada. Y para habitación tenemos el número de habitación, el precio por noche y el tipo de habitación. La segunda tabla tiene una única clave candidata, que es el número de habitación. El resto de los atributos no forman parte de la clave completa, es decir, la habitación, pero van a aportar información solo y exclusivamente sobre ella. Estas dos relaciones están interrelacionadas por la clave de habitación. Para facilitar el establecimiento de esta interrelación, elegiremos la clave candidata de la habitación en clave principal. Ese mismo atributo en la relación de ocupación es, por lo tanto, una clave foránea. De esta manera tenemos ocupación con el número de cliente, nombre del cliente, número de habitación y fecha de entrada, y la habitación con número de habitación, la cual es la llave primaria,
precio, noche y tipo de habitación. Como norma general, no debemos olvidar que debemos de volver a aplicar la primera y segunda forma normal a estas nuevas tablas. La primera solo en el caso de que hayamos añadido nuevas columnas y la segunda siempre la realizaremos. La interrelación que hemos establecido es del tipo 1 a muchos. Podemos elegir una clave de habitación muchas veces, tantas como veces se ocupe esa habitación. Subtema 4.5, tercera forma normal. La tercera forma normal consiste en eliminar las dependencias transitivas. La definición nos dice que una base de datos está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y además todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de forma no transitiva. Es decir, cuando las tablas están en la tercera forma normal, se previenen errores de lógica cuando se insertan o borran registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única por la llave primaria y no debe de haber datos repetidos. Esto nos va a proveer un esquema limpio y elegante, en el cual va a ser fácil de trabajar y expandir. Subtema 4.6, forma normal, voice code. La definición nos dice que una relación está en la forma normal BC si cualquier atributo solo facilita información sobre claves candidatas y no sobre atributos que no formen parte de ninguna clave candidata. Esto significa que no debe existir interrelaciones entre atributos fuera de las claves candidatas. Pues bien, para ilustrar esta forma normal, volvamos a uno de nuestros ejemplos anteriores, el de las ocupaciones de habitaciones de un hotel. Tenemos ocupación con número de cliente, nombre del cliente, número de habitación y fecha de entrada. Y la habitación con número de habitación, precio, noche y tipo de habitación. En la primera relación, los atributos número de cliente y nombre de cliente solo proporcionan información entre ellos mutuamente, pero ninguno de ellos es una clave candidata. Intuitivamente, ya habremos visto que esta estructura puede producir redundancia, sobre todo en el caso de clientes habituales, donde se repetirá la misma información cada vez que el mismo cliente se aloje en el hotel. Pero no nos preocupemos, la solución, como siempre, es simple y consiste en separar esta relación en dos diferentes. Tenemos ocupación con número de cliente, número de habitación y fecha de entrada, el cliente con su clave de cliente, su nombre, y la habitación con su número de habitación, precio, noche y tipo de habitación. Si nos fijamos, el cliente y la habitación ya tienen ambos cada uno primary key. Para concluir veremos el subtema 4.7, otras formas normales, y nos encontramos con la cuarta forma normal, la cual nos dice que está en forma normal de voice code y se eliminan las dependencias multivaluadas y se generan todas las relaciones externas con otras tablas u otras bases de datos. Y la quinta forma normal está en cuarta forma normal y toda dependencia join viene implicada por claves candidatas. Con esto concluimos el tema 4, normalización, de la materia Fundamentos de base de datos.